A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Recientemente el Congreso Nacional de Honduras derogó los decretos 93-2021, el 57-2020 y el decreto 116-2019. Este último, recordemos, regulaba el Fondo Social Departamental, que permitía a los diputados y diputadas manejar recursos públicos en la ejecución de proyectos sociales en sus comunidades. Estos decretos también han sido considerados parte del Pacto de Impunidad en Honduras y la derogación de ellos también han sido señalados como un requisito establecido en el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de las Naciones Unidas para la posible instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Para conocer si se están cumpliendo las condiciones para la instalación de esta comisión, vamos a conversar a esta hora, amigos y amigas, con el abogado Alex Navas, catedrático universitario, ex procurador de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MAXI. Agradecemos mucho, abogado, que haya aceptado la invitación de conversar con nosotros y nosotras para este espacio de análisis del Directo al Grano. No, el agradecido soy yo. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, hablando de la Comisión Internacional que es tan importante para el país. Comenzar primero conociendo, abogado, ¿cómo fue su experiencia como procurador de la ya desaparecida MAXI? Bueno, recordemos que la MAXI estuvo desde el 2016 a 2020 en el país, 4 años, que era el convenio firmado con la Organización de Estados Americanos, el cual yo estuve, digamos, la mayor parte del tiempo, ¿no? 3 años, 8 meses estuve en la misión, donde primero fui abogado senior en la unidad de reformas y luego fui jefe de esa unidad de reformas que significaba el hondureño con más alto rango dentro de la misión. Bueno, la misión creo que desarrolló en su primera etapa con el doctor Juan Jiménez Mayor una labor muy importante, dejando las bases establecidas, digamos, en la estructura administrativa de la misión y sobre todo los casos que se iban a ventilar después por la unidad fiscal contra la impunidad de la corrupción, que era UFESIC en ese tiempo, ahora UFERCO, ¿no? También se crearon el Circuito Especial contra la Corrupción en el Poder Judicial, y creo que esos son dos de los hitos más importantes que cambiaron el paradigma de persecución en el país al procesar 14 causas judiciales ante los tribunales de justicia, y se llegaron a escalas donde nunca ningún poder del Estado, ningún ente persecutor del delito había llegado, ¿no? Y por eso la sociedad hondureña, viéndose en ese espejo, pide la nueva Comisión contra la Impunidad, ya que la MAXI dejó un listón muy alto, y en base a ese trabajo, en base a ese ya camino recorrido, esa ruta bastante complicada, podríamos llamarlo así, pero a pesar de todo eso se hicieron cosas que todavía están en la mente de la sociedad hondureña, positivas. Creo yo que es sumamente importante poder llegar, que se puede instalar esta comisión contra la impunidad. La MAXI, dentro de todo, creo que en ámbito positivo hizo muchos mejores cosas que lo que pudo hacer la CICIG en Guatemala por el tiempo, ¿no? La CICIG estuvo desde 2007 en la ciudad de en Guatemala, y pudo procesar algunos casos importantes como el caso de la línea, pero acá en menos tiempo, con menos personal
pero con una voluntad y una independencia muy importante, principalmente del doctor Juan Jiménez Mayor, se pudieron hacer muchas causas judiciales de corrupción de alto impacto. Para recordarle a nuestros amigos y amigas que están pendientes de este espacio, abogado, ¿cuántos casos investigó la Maxi y cuántos de ellos se llegaron a judicializar o se llevaron a los juzgados? Bueno, recordemos que hay dos causas en materia civil, que es el tema de incautación de bienes, ¿no? Por dos casos. En total son 14, donde están el caso más emblemático, digamos, Red de Diputados, Pacto de Impunidad, Pandora, Narcopolítica, el caso fraude en el Gualcarque, corrupción sobre ruedas, entre otros, ¿no? Esos casos, algunos fueron sobreseídos en este último tiempo por los famosos blindajes de la corrupción que se crearon en el Congreso Nacional, y otros todavía están engavetados en el Tribunal Superior de Cuentas o en los tribunales de justicia. Es en este momento que con la posible llegada de la instalación de la comisión, puede ser de que haya reavivar estos juicios, sacarlos de los baúles donde están metidos y poder seguir las líneas de investigación que están todavía pendientes ahí, ¿no? Casos como Pandora, Narcopolítica o Arca Abierta, son casos que son lo que fueron demostrados en ese instante de la Maxi, fueron la punta del iceberg, ¿no? O sea, no solamente es esos imputados, sino que es una red mucho más grande que hay que seguir el hilo. Uferco, creo yo que con las capacidades que tiene y con la voluntad que tiene el fiscal Luis Javier Santos se puede llegar a desmantelar estas redes de corrupción que se han enquistado en todas las esferas de la sociedad hondureña, ¿no? Incluyendo el sector empresarial, algún sector, ¿no? El sector empresarial, un sector del sector social, ONG, por ejemplo, hubo también el tema de algunas iglesias que también se utilizaron para estos fines que eran parte de mecanismos de corrupción. Ahora bien, respecto a lo que tiene que ver con la posible instalación de esta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, la CICH, explicarle a la gente en qué se centra ese memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno y las Naciones Unidas, que incluso venció a mitad de este año, pero que luego se amplió hasta diciembre de este 2023. Bueno, en primer lugar hay que explicarle a la teleaudiencia que es muy importante saber de dónde venimos, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas tiene muchas visiones en el mundo sobre este tema. En América Latina ya tuvo una misión de este calado como la CICIG. Honduras tuvo un mecanismo igual o parecido con la Maxi, pero con la Organización de Estados Americanos. O sea, las dos partes tienen, digamos, antecedentes donde pueden sacar información para ver cómo puede ser el proceso de instalación de la nueva misión. Por la parte de Naciones Unidas, la CICIG tuvo una salida traumática de Guatemala, ¿no? Donde se procesa a un hijo de un expresidente de Guatemala y luego la institucionalidad cierra filas y le niegan el acceso a los funcionarios internacionales, incluyendo el doctor Iván Velázquez, que era el jefe de misión en ese momento de la CICIG, y la CICIG es sacada violentamente de Guatemala, incluyendo los fiscales que estaban en ese momento, ¿no? Tel Maldana, Sandoval también, que era el de la FESI, que es el equivalente a la OFERCO acá, tuvieron que salir exiliados a Estados Unidos u otros países, ya que tenían una persecución y también sus vidas corrían peligro. Por lo tanto, Naciones Unidas está tomando
todas las medidas o tener todas las garantías del Estado de Honduras para poder instalar otra misión equivalente a la CICIG acá, ¿no? Eso lleva un proceso mayor de análisis, un proceso mayor de reflexión. Yo creo que estamos en ese camino. Por parte del gobierno de Honduras, los tres poderes del Estado antes sacaron un famoso informe del Congreso Nacional donde se decía que el Congreso no iba a ratificar ningún convenio que tendría que ver con una misión internacional, ¿no? Y los tres, digamos, titulares de los poderes del Estado hablaron que esta misión violentaba el tema de soberanía, ¿no? Y por eso no se ratificó el convenio que simplemente necesitaba un intercambio de notas entre la Secretaría General de la OEA y el gobierno de Honduras para poderlo ratificar y no pasó. Cuando se habla de soberanía, y yo que soy profesor de ciencia política en la universidad, ya eso es hablar del tiempo muy antiguo. Ya estamos hablando de estados interconectados, estados colaboradores, ¿no? Estados que están intercomunicados. Honduras, por ejemplo, tiene tratados a nivel militar, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, donde otros estados colaboran, al igual que nosotros colaboramos con otros estados en este mismo aspecto, ¿no? Y principalmente en temas de corrupción, que debemos de aceptar la colaboración de otros países, porque la corrupción es un mal endémico que no solo erosiona las estructuras del Estado de Derecho en Honduras, sino que tiene elementos expansores a nivel de la región, ¿no? Y lo podemos ver que la región con más altos niveles de corrupción, estamos hablando del Triángulo Norte de Centroamérica, que tiene niveles muy complicados de corrupción, ¿no? En Honduras, creo que un último dato del FOSDE decía que se drenaban hasta 2021 75.000 millones de lempiras en corrupción, ¿no? O sea, una corrupción a cielo abierto. Por lo tanto, creo yo que, y esta corrupción que se ha vinculado a mecanismos de criminalidad organizada y que llegaron hasta las más altas estructuras del Estado, necesitamos un apoyo internacional que venga con independencia, con autonomía, con experiencias positivas en otros países para que puedan afianzar la institucionalidad hondureña y que podamos ir drenando estas redes de corrupción apalancadas, digamos, en el Estado y otros sectores de la sociedad, ¿no? Yo creo que por ahí camina el tema de la instalación. También el marco normativo hondureño no le permite a una mecanismo como la CCH instalarse porque hay un manto de impunidad. O sea, podría ser que viniera la instalación y pudiéramos traer los mejores juristas a nivel latinoamericano, a nivel mundial, que puedan ayudarnos a este tema, ¿no? Pero con leyes que ayudan a darle sobreseimientos, a invertir las cargas de la prueba, a quitarle funciones al Ministerio Público, a limitar la independencia de los jueces. Digamos, la lucha contra la corrupción es una lucha casi imposible en esas condiciones. Y por eso creo yo que es un paso positivo de este gobierno, por ejemplo, de dar todas estar construyendo las garantías para la comisión y también por parte del legislativo en derogar algunos pactos de impunidad que todavía están vigentes en el país. Pero además de la derogación que se ha hecho, ya mencionábamos estos tres decretos considerados pactos de impunidad, ¿qué otras leyes y decretos se necesitan derogar porque han sido considerados como un candado para que se evite la instalación de esta comisión? ¿Qué otros decretos y leyes se necesitarían derogar, abogado? Yo creo que el principal es la revisión del Código Penal, ¿no? El Código Penal que vimos durante los últimos 2 o 3 años, gente que había procesado la Maxi o procesado la UFESIC y que salieron de los tribunales sin ningún inconveniente. ¿Y por qué? Porque el nuevo Código Penal, específicamente en el capítulo respectivo a los delitos relacionados contra la administración pública,
reducía las penas con delitos de corrupción, ¿no? Y eso, pues, la mayoría de gente, por ejemplo, el caso Red de Diputados, Pacto de Impunidad y todo esto, pues, normalmente salía, ¿no? Yo creo que ese es el principal punto. Revisar esas medidas o las penas que se le están dando a estas personas, no solo las penas de cárcel, sino las penas accesorias, ¿no? Porque muchas de lo que más añora, digamos, la gente que está con corrupción o que está vinculada a estos temas de corrupción es el dinero, ¿no? Y si usted golpea esas estructuras financieras que se tienen, entonces podemos tener victorias tempranas en este tiempo, ¿no? Y yo creo que las penas accesorias que se tienen, ¿no? Como la incautación de bienes, ¿no? El aseguramiento de bienes, cuentas bancarias aquí o en el extranjero es sumamente importante. Y lo otro, creo yo, es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, ¿no? Un decreto que se trabajó por parte de la MAXI, fui uno de los que estuvo en esa comisión especial que nombró la misión para construir una herramienta que ha servido en Estados Unidos, en Guatemala, en Perú, en Colombia y sobre todo digamos, el ejemplo más importante es que sirvió contra la mafia italiana en lo que se llamó el Maxi Proceso contra toda la mafia sureña de Italia, ¿no? Que esta herramienta sirve como para destruir los pináculos, digamos, los liderazgos de estas estructuras criminales y que puede servir de mucho para llegar a los autores intelectuales y materiales de los actos de corrupción de alto impacto y que están vinculados no solamente a temas de drenaje de fondos públicos, sino a otros temas como crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Creo que por ahí camina este proceso y miro con positivo, por ejemplo, la derogación de estos decretos, como la ley de lavado, el tema de la información que no podía tomar el Ministerio Público, y ahora sí ya le devolvieron esa atribución, y la del fondo departamental, que no solo era el tema del fondo departamental, sino que violentaba la independencia del Ministerio Público al poder investigar casos que tenían que ver con enriquecimiento ilícito y que tenía que pasar primero por el Tribunal Superior de Cuentas. Otra de las cosas importantes es, que lo dice el memorándum de entendimiento, es nombrar un fiscal general o una fiscal general que responda a los intereses de la sociedad, ¿no? Y así lo dice la ley del Ministerio Público. El fiscal general es el representante de la sociedad. Es el representante, no es el representante del Estado, no es el representante del gobierno, no, es el representante de la sociedad. Y por lo tanto, necesitamos un fiscal que sea el aliado natural de esta comisión para poder judicializar los casos. Muchas de las personas aquí, compañeras y compañeros, se dice el tema de la independencia de la comisión como querellante adhesivo, ¿no? Algo que se utilizó en Guatemala. Pero al final, quien tiene la información, quien tiene la expertise, quien tiene los fiscales, quien tiene los expedientes, las investigaciones, digamos, preliminares, es el Ministerio Público. Y por lo tanto, nosotros cometeríamos un error al no fortalecer el Ministerio Público con una comisión que lo apoye, ¿no? Eso es sumamente importante. No solamente es que la CICI pueda venir a presentar casos, claro, es importante, pero debemos de también fortalecer nuestra institucionalidad, nuestros jueces, nuestros fiscales, ¿no? Por ejemplo, otra institución que es sumamente importante, darle una reformulación a ella es el Tribunal Superior de Cuentas, ya que es, digamos, el mecanismo principal de auditoría que tiene el país con temas de fondos públicos. Si no reformulamos el tema del Tribunal Superior de Cuentas, siempre tendremos una falencia. La Procuraduría General de la República, en casos de corrupción, por ejemplo, debe también fortalecerse, ¿no? Fortalecerse sus capacidades logísticas, administrativas, técnicas, jurídicas, para que podamos hacer un trabajo en conjunto y que tengamos eslabones fuertes para poder combatir en primera línea el tema de corrupción. Dos cosas, abogado, con lo que usted ha mencionado. Primero es
¿Qué condiciones cree que haya en el Congreso Nacional para que se pueda hacer esa revisión del Código Penal que usted lo menciona? Y lo otro es, ¿qué condiciones hay en ese Congreso Nacional para que se pueda aprobar la ley de colaboración eficaz, que como lo mencionaba, fue solicitada por la Maxi e incluso en 2 ocasiones de manera urgente? Sí, mire, yo creo yo que la ley de colaboración eficaz ya tiene el dictamen, un dictamen favorable para poderlo discutir, no ha entrado al Pleno y esa es una, digamos, una tarea pendiente del Congreso Nacional. Yo esperaría que nuestros liderazgos políticos entiendan que la corrupción en un pequeño y mediano plazo va a implosionar las estructuras democráticas y el Estado de Derecho del país. Eso debemos de ponerlo en claro para que se apruebe este mecanismo, esta ley, y que podamos de ahí combatir el tema de corrupción. Y lo del Código Penal, entiendo yo de que hay una comisión por parte del Congreso Nacional nombrada para investigar o hacer un análisis sobre esto. Esto debería también, esto requiere una reforma de un código que requiere también la opinión de la Corte Suprema de Justicia y también mayoría calificada, ¿no? Porque son códigos del país. La colaboración eficaz que ya tiene, tiene un dictamen ya listo para pasarlo al Pleno y solo es que se consigan los 65 votos para poderlo aprobar y que lo ponga en agenda la Junta Directiva del Congreso Nacional, ¿no? Por ahí creo que transitaría. Lo segundo es el Código Penal, que entiendo yo que hay una comisión, ya que va a ser un análisis jurídico sobre la rebaja o la suma de las penas, en este caso, y creería yo que este es un proceso un poco más complicado porque requiere la aprobación de 86 votos porque es la derogación o la reforma de un código y la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Ahí, digamos, estamos en una situación bastante más complicada que no solo cae en el campo jurídico, sino que también en el campo político, ¿no? Porque el Congreso Nacional, pues, nuestro sistema está diseñado así y hay que ajustarse a esas reglas. Es el epicentro de la política partidaria en el país, ¿no? Sería un poco iluso pensar de que los diputados no van a pensar en los intereses de sus propios partidos políticos o los intereses de sus propios representantes, ¿no? Así que debemos ver de que por lo menos la sociedad civil debe tratar, la academia también tratar de que incidir para que haya una madurez en la clase política, le toca decidir sobre estos temas, y que se apruebe esto de la mejor manera. A todos y a todas nos conviene que la corrupción empiece a descender, sus niveles empiecen a descender, porque definitivamente habrá mucho mayor nivel de inversión en el tema de infraestructura, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad social, en diferentes temas que pueden servir para tener un mayor desarrollo humano de la población, ¿no? Cuando no tenemos cuando tenemos altos niveles de corrupción, definitivamente lo que hacemos es privilegios para ciertas élites y en detrimento de la mayoría de la población, ¿no? Así que yo creo que hay voluntad, pero necesitamos que todas las fuerzas políticas, incluyendo los que aprobaron los pactos de impunidad, se hagan un acto de contrición y que podamos aprobar estas leyes para que los corruptos y las corruptas puedan ser investigados, ser judicializados y ser castigados por el drenaje de fondos públicos, que es dinero de ustedes y dinero mío que lo manejan arbitrariamente y de forma irregular muchos funcionarios. Abogado, y de acuerdo a su valoración, ¿podría considerarse la instalación de una CCH sin reforma a la Constitución? Yo consideraría que si quieren ponerle
si el convenio viene con el tema de querellante adhesivo, sí necesita reforma la Constitución. ¿Y por qué? Bueno, porque se habla de fiscales internacionales que van a poner casos directamente, ¿no? Ok, pero ¿quién le va a dar la información? El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, que ahí son hondureños los que están, ¿no? Además, me ponía a pensar el otro día, bueno, aquí los únicos que podemos litigar son abogados hondureños, ¿no? O personas que han ratificado el título acá en Honduras. Por lo tanto, tendría que cumplir ese proceso y tienen que ser los fiscales nacionales los que deberían de hacer, porque ellos no están inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, se habla solamente de fiscales, ¿no? Que van a presentar los casos, pero los jueces son hondureños. Por lo tanto, cambiar todas esas estructuras necesitaría una reforma constitucional. Yo creo que lo que hay que hacer, y, y a mí me parece que es hacer un modelo parecido al de la Maxi con una sola condicionante. La Maxi tenía la capacidad de elegir los casos y llevarlo ante el comité o ante el fiscal general, que tenía un comité técnico, donde se podían, digamos, dirimir cuáles eran los casos que podían ser presentados ante sede judicial, ¿no? O sea, que tenía ese tapón todavía de el fiscal general de poder o no presentar ciertos casos. En este caso, yo considero que la CICI debería de venir con las mismas condicionantes de la Maxi, digamos, el elemento positivo de que los casos seleccionados por la CICI o su equipo técnico de la CICI debe ser obligatoriamente llevado a los tribunales de justicia por el Ministerio Público, ¿verdad? O sea, no ponerle ninguna traba o que este no, porque este va a otra línea de investigación, o este sí, o metamos a este, o este ahorita no, porque este lo lleva a otra fiscalía, no, sino que el requerimiento fiscal, el borrador del requerimiento fiscal que lleve la CICI ante el Ministerio Público debe ser obligatoriamente llevado ante los tribunales de justicia, ¿no? Trabajar con equipos integrados. Esto nos serviría no solamente para digamos, procesar casos de alto impacto, sino también para fortalecer nuestros fiscales. La CICI no es no es un mecanismo que va a quedar eternamente en el país, sino que va a tener un tiempo delimitado para poder, digamos, fortalecer nuestra institucionalidad, ¿no? El Ministerio Público, los jueces. Entonces, yo creo que bajo ese camino podríamos tener, digamos, no necesitamos una reforma constitucional. Ahora, si se quiere el otro camino, donde tenga una fiscalía de turno casi, donde tenga todas las atribuciones, donde tenga capacidad de investigar, de recibir denuncias, de todo eso, es un mecanismo mucho más grande. Entonces, yo sí considero que se necesita una reforma de la Constitución, que sería un poco más tardado porque se necesita aprobar en esta legislatura y volverlo a ratificar en la siguiente, ¿no? Y eso lleva más tiempo, lleva más cabildeos, lleva acuerdos políticos que en este momento, como están las situaciones, principalmente en el Congreso Nacional, está bastante, digamos, complicada llegar a estos acuerdos porque algunos que estuvieron vinculados a la corrupción, algunos que aprobaron estas leyes que blindan la corrupción, están todavía en el Congreso y votan en el Congreso y tienen voz y voto ahí, y eso podría dinamitar un poco el proceso de reformas constitucionales o reformas profundas que se tengan que hacer al sistema de justicia. Ya para ir cerrando, abogado, dos cosas. La primera es, entenderíamos que una CCH también necesitará la figura de procuradores, que lo tuvo también la Maxi. Si es así, ¿cuáles deberían de ser las características o cuáles son las características que tendrían que tener los procuradores que integren esta comisión internacional contra la corrupción y la impunidad? Yo creo que el perfil que deben de traer los especialistas internacionales, y lo escribí en un artículo de una revista de la Fundación Friedrich Ebert, donde decía de que yo consideraba que debe haber un híbrido de funcionarios nacionales e internacionales, ¿no? Combinarlos, los dos. ¿Y por qué digo esto?
que el tiempo de aprendizaje, digamos, aquí con la Maxi vinieron gente de Brasil, de Perú, de Guatemala, de Colombia, ¿no? Jueces internacionales que entienden el derecho, tiene un tiempo de aprendizaje, ¿no? Cómo se manejan los juicios, cuáles son las características del sistema de justicia hondureño, y eso lleva un tiempo de aprendizaje. Por lo tanto, debe tener un grupo de hondureños y hondureñas capaces de poder aportar a este proceso, ¿no? Un híbrido que pueda manejarse. ¿Y cuál debería ser el perfil? Bueno, un perfil de que personas que hayan trabajado en el tema de justicia, jueces o fiscales que hayan llevado casos de alto impacto, ¿no? Sumamente importante, y sobre todo que vengan con la independencia total para poder trabajar en casos de corrupción de alto impacto. Eso es sumamente importante, ¿no? Que no vengan con componendas políticas o que no vengan con líneas, como sucedió en algún caso en la Maxi, ¿no? Que el secretario general era el verdadero jefe de misión y no la persona que estaba aquí en terreno, ¿no? Y algunas decisiones se tomaban en Washington y no se tomaban en Honduras, ¿no? Donde estaba la gente que estaba trabajando directamente con los fiscales, ¿no? Yo creo que la misión debe traer total independencia, no solamente a nivel de cuáles son los casos que va a determinar, sino a nivel administrativo también, ¿no? Y logístico. No puede ser que desde otro país se nombren a personas políticamente, ¿no? Este va a ser el jefe de división, este también, este no. No, que tiene que un concurso abierto donde las personas puedan definir quiénes van a ser las nuevas cabezas de la nueva misión contra la corrupción. Naciones Unidas, no tengo la menor duda que tiene las capacidades y el personal técnico para poder desarrollar un excelente trabajo. Y en Honduras, a pesar de las críticas, a pesar de la desconfianza que hay de la población, a pesar de mucha frustración que hay de la población con ciertos temas, yo creo que hay hondureños y hondureñas capaces y que lo han demostrado, capaces de afrontar las redes de corrupción, afrontar las redes de criminalidad organizada de forma frontal y de forma valiente. Eso es sumamente importante y que estas dos fuerzas aliadas pueden ser, digamos, el mejor mecanismo de la sociedad hondureña para destruir este mal que afecta de forma significativa la misma subsistencia del Estado de Honduras. Ya con esto sí cerramos porque siempre nos gusta hacerlo haciendo un llamado a la sociedad hondureña y queremos saber, por ejemplo, qué necesita Honduras, qué necesita hacer la gente. Ya hablábamos de la clase política, pero en general, ¿qué necesita hacer la ciudadanía para que la CCH que se vaya a instalar en el país no corra con la misma suerte que corrió en la CICID en Guatemala y que la misma suerte que corrió la propia Maxi en Honduras? Mire, yo lo que creo es que cuando el secretario general de la OEA vino y dijo, bueno, miren, criticó directamente la administración de Juan Jiménez, también sacaron a la Maxi y ningún sector reaccionó. Ningún sector empresarial, ningún sector social, ningún sector político, pocas voces se oyeron ahí, y nos sacaron, digamos, por la puerta de atrás, ¿no? Sin que nadie pudiera elevar su voz para decir, esto es un mecanismo que nos sirve a todos y que es importante que lo mantengamos. Al final fueron pocas voces muy cortas y no se escuchó el eco. Y fue como el pensamiento de Bertolt Brecht, ¿no? Pues se llevaron a todos, pero como a mí no me importa, ¿no? Creo que la sociedad civil debe de incidir positivamente primero en la confección del convenio, en la construcción del convenio, dar propuestas, hablar con los liderazgos políticos para generar propuestas importantes y sobre todo darle el espaldarazo a la misión para que ésta se sienta protegida, que también la información que le llegue a sociedad civil
sea importante para crear casos de corrupción, ¿no? La corrupción está ahí, todo el mundo la ve, todo el mundo sabe quiénes son, pero necesitamos que esa información llegue a esa comisión. La academia debe tomar su papel también de crear mecanismos importantes científicos que puedan ayudar a la persecución penal. La academia se ha abstraído un poco de estos temas y que deben de tomar un papel preponderante porque tienen los profesionales y las profesionales para poder aportar en este proceso. Esto es el mecanismo por sí solo, per se, no va a funcionar. Tiene que tener el apoyo, la garantía, el respaldo de toda la sociedad hondureña para que pueda funcionar de la mejor manera. Gandhi, cuando estaba por la liberación de la India, del gobierno, del imperio británico, dijo en una de sus locuciones: a nuestros hijos les podemos decir que peleamos y perdimos. Lo único que no les podemos decir es que no peleamos. En Honduras necesitamos dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas un mejor país. Necesitamos luchar. Y no es que, bueno, esto es de los políticos, esto es de los empresarios, esto es de los abogados, esto es de los fiscales. No, es de todos los ciudadanos. Al hacer ciudadanía, al tener una cultura ciudadana, nos vamos a encontrar con que vamos a tener una mejor patria, un mejor país, que para la instalación de cualquier mecanismo, cualquier proceso, cualquier política pública, necesitamos que la ciudadanía actúe directamente, ¿no? Ya no es la política el tema solo de los gobiernos o solo de los que funcionan en el gobierno, sino las actividades pequeñas o grandes que haga cada uno de los ciudadanos en favor de su país. Ahí radica el éxito que pueda tener una misión de este calado que se puede instalar próximamente en el país. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla, por conversar con nosotros y nosotras para este espacio de análisis. Le agradecemos mucho, abogado, y ojalá lo podamos tener en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos y a todos. Muchas gracias al abogado Alex Navas, catedrático universitario y también ex procurador de la Maxi. A ustedes, amigos y amigas, por su sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.